El Kybalión, por 3 iniciados. Producción y locución, Bey, Riera y Aragó. Capítulo 7. El todo en todo. Aunque todo está en el todo, es igualmente cierto que el todo está en todo. A quien verdaderamente comprende esta verdad, le ha llegado un gran conocimiento. El Kybalión. ¿Cuántas veces la mayoría de las personas han oído repetir la afirmación de que su deidad, llamada con muchos nombres, era todo en todo? ¿Y cuán poco han sospechado la verdad oculta que esconden estas palabras pronunciadas descuidadamente? La expresión comúnmente utilizada es una supervivencia de la antigua máxima hermética citada anteriormente. Como dice el Kybalión, a quien verdaderamente comprende esta verdad, le ha llegado un gran conocimiento. Y siendo esto así, busquemos esta verdad cuya comprensión significa tanto. En esta afirmación de la verdad, esta máxima hermética, se esconde una de las más grandes verdades filosóficas, científicas y religiosas. Os hemos dado la enseñanza hermética relativa a la naturaleza mental del universo, la verdad de que el universo es mental, contenido en la mente del todo. Como dice el Kybalión en el pasaje citado anteriormente, todo está en el todo. Pero nótese también la afirmación correlacionada de que es igualmente cierto que el todo está en todo. Esta afirmación, aparentemente contradictoria, es conciliable según la ley de la paradoja. Es además una declaración hermética exacta de las relaciones existentes entre el todo y su universo mental. Hemos visto cómo todo está en el todo. Ahora examinemos el otro aspecto del tema. La enseñanza hermética dice que el todo es inmanente e inherente en su universo, permaneciendo dentro, habitando dentro, y en cada parte, partícula, unidad o combinación dentro del universo. Los maestros suelen ilustrar esta afirmación con una referencia al principio de correspondencia. El maestro instruye al estudiante para que se forme una imagen mental de algo, una persona, una idea, algo que tenga una forma mental, siendo el ejemplo favorito el del autor o dramaturgo que se forma una idea de sus personajes, o el de un pintor o escultor que se forma una imagen de un ideal que desea expresar con su arte. En cada caso, el estudiante encontrará que mientras la imagen tiene su existencia y ser únicamente dentro de su propia mente, sin embargo él, el estudiante, autor, dramaturgo, pintor o escultor, es en cierto sentido inmanente en la imagen mental también, permaneciendo dentro o habitando dentro. En otras palabras, toda la virtud, la vida, el espíritu de la realidad en la imagen mental se deriva de la mente inmanente del pensador. Consideremos esto por un momento hasta que comprendamos la idea. Para tomar otro ejemplo, digamos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear o Ricardo III existían simplemente en la mente de Shakespeare en el momento de su concepción o creación, y sin embargo, Shakespeare también existía dentro de cada uno de esos personajes, dándoles su vitalidad, su espíritu y su acción. ¿De quién es el espíritu de los personajes que conocemos como Micawber o Oliver Twist, la Venus de Médicis, la Madonna Sixtina, el Apolo Belvedere? ¿Tienen espíritu y realidad propios o representan el poder espiritual y mental de sus creadores? La ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son verdaderas vistas desde los puntos de vista adecuados. Micawber es a la vez Micawber y Dickens, y de nuevo, aunque se puede decir que Micawber es Dickens, sin embargo, Dickens no es idéntico a Micawber. El hombre, como Micawber, puede exclamar: «El espíritu de mi creador es inherente a mí, y sin embargo no soy él». Qué diferente es esto de la escandalosa media verdad tan vociferada por algunos de los medios sabios que llenan el aire con sus estridentes gritos de «Yo soy Dios». Imaginaos al pobre Micawber o al taimado Uriah Heep gritando «Yo soy Dickens», o a alguno de los humildes personajes de una de las obras de Shakespeare anunciando grandilocuentemente que «Yo soy Shakespeare».
El todo está en la lombriz y sin embargo la lombriz está lejos de ser el todo. Y aún queda la maravilla de que aunque la lombriz de tierra existe simplemente como una cosa humilde, creada y teniendo su ser únicamente dentro de la mente del todo, sin embargo, el todo es inmanente en la lombriz de tierra y en las partículas que van a formar la lombriz de tierra. ¿Puede haber un misterio mayor que este de todo en el todo y el todo en todo? El estudiante comprenderá, por supuesto, que las ideas dadas más arriba son necesariamente imperfectas e inadecuadas, porque representan la creación de imágenes mentales en mentes finitas, mientras que el universo es la creación de una mente infinita, y la diferencia entre los dos polos las separa. Y sin embargo, es sólo cuestión de grado. El mismo principio está en funcionamiento. El principio de correspondencia se manifiesta en cada uno. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y en la medida en que el hombre se dé cuenta de la existencia del espíritu morador inmanente en su ser, así se elevará en la escala espiritual de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu dentro de nosotros. Tratemos de recordar esta última definición, la del desarrollo espiritual. Contiene la verdad de la verdadera religión. Hay muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo, y todos dependen del avance de los seres en la escala, de la cual el punto más bajo es la materia más densa, estando el más alto separado del espíritu del todo solo por la división más sutil. Y hacia arriba y hacia adelante, a lo largo de esta escala de vida, todo se mueve. Todos están en el camino cuyo fin es el todo. Todo progreso es un regreso al hogar. Todo es hacia arriba y hacia adelante, a pesar de todas las apariencias aparentemente contradictorias. Tal es el mensaje del iluminado. Las enseñanzas herméticas relativas al proceso de la creación mental del universo son que al comienzo del ciclo creativo, el todo, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia su aspecto de llegar a ser y comienza el proceso de creación. Se enseña que el proceso consiste en el descenso de la vibración hasta alcanzar un grado muy bajo de energía vibratoria, momento en el que se manifiesta la forma más densa posible de la materia. Este proceso se denomina etapa de involución, en la que el todo se involucra o envuelve en su creación. Los hermetistas creen que este proceso tiene una correspondencia con el proceso mental de un artista, escritor o inventor, que se envuelve tanto en su creación mental que casi olvida su propia existencia y que por el momento casi vive en su creación. Si en lugar de envuelto utilizamos la palabra cautivado, quizá demos una mejor idea de lo que se quiere decir. Esta etapa de involución de la creación se llama a veces emanación de la energía divina, así como el estado evolutivo se llama absorción. El polo extremo del proceso creativo se considera como el más alejado del todo, mientras que el comienzo de la etapa evolutiva se considera como el inicio de oscilación del retorno del péndulo del ritmo, una idea de regreso a casa que se mantiene en todas las enseñanzas herméticas. La enseñanza dice que durante la emanación las vibraciones son cada vez más bajas, hasta que finalmente cesa el impulso y comienza la oscilación de retorno. Pero existe la diferencia de que mientras que en la emanación las fuerzas creadoras se manifiestan de forma compacta y como un todo, desde el comienzo de la etapa de evolución o absorción se manifiesta la ley de individualización, es decir, la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de modo que finalmente lo que salió del todo como energía no individualizada regresa a su fuente como innumerables unidades de vida altamente desarrolladas, habiéndose elevado cada vez más en la escala por medio de la evolución física, mental y espiritual. Los antiguos hermetistas utilizan la palabra meditación para describir el proceso de creación mental del universo en la mente del todo, empleando también con frecuencia la palabra contemplación, pero la idea que se pretende es la del empleo de la atención divina. Atención
es una palabra derivada de raíz latina que significa alcanzar, extender, y así el acto de la atención es realmente un estiramiento, extensión de la energía mental, de modo que comprendemos fácilmente el concepto cuando examinamos el significado real de la atención. Las enseñanzas herméticas relativas al proceso de evolución son que el todo, habiendo meditado sobre el comienzo de la creación, habiendo establecido así los fundamentos materiales del universo, habiéndolo pensado en existencia, despierta gradualmente de su meditación y al hacerlo comienza a manifestarse el proceso de evolución en los planos material, mental y espiritual, sucesivamente y en orden. Así comienza el movimiento ascendente y todo empieza a dirigirse hacia el espíritu. La materia se vuelve menos densa, las unidades surgen, las combinaciones comienzan a formarse, la vida aparece y se manifiesta en formas cada vez más elevadas, y la mente se hace cada vez más evidente, vibrando todo cada vez más intensamente. En resumen, todo el proceso de la evolución en todas sus fases comienza y procede de acuerdo con las leyes establecidas del proceso de absorción. Todo esto ocupa eones del tiempo del hombre. Cada eón contiene incontables millones de años, pero sin embargo, los iluminados nos informan que toda la creación, incluyendo la involución y la evolución de un universo, no es más que como un abrir y cerrar de ojos para el todo. Al final de innumerables ciclos de eones de tiempo, el todo retira su atención, su contemplación y meditación del universo, pues la gran obra está terminada y el todo se retira al todo del que surgió. Pero misterio de misterios, el espíritu de cada alma no se aniquila, sino que se expande infinitamente. El creado y el creador se funden. Tal es el informe de los iluminados. La imagen anterior de la meditación y el subsiguiente despertar de la meditación del todo no es, por supuesto, más que un intento de los maestros de describir el proceso infinito mediante un ejemplo finito. Y sin embargo, como es abajo, es arriba. La diferencia es sólo de grado. Y así como el todo se despierta de su meditación sobre el universo, así el hombre con el tiempo deja de manifestarse en el plano material y se retira cada vez más al espíritu interior, que es en verdad el ego divino. Hay una cuestión más de la que queremos hablar en esta lección y que se acerca mucho a una invasión del campo de la especulación metafísica, aunque nuestro propósito es simplemente mostrar la inutilidad de tal especulación. Aludimos a la pregunta que inevitablemente viene a la mente de todos los pensadores que se han aventurado en la búsqueda de la verdad. La pregunta es, ¿por qué el todo crea universos? La pregunta puede formularse de diferentes formas, pero la anterior es la esencia de la investigación. Los hombres se han esforzado por responder a esta pregunta, pero todavía no hay una respuesta digna de ese nombre. Algunos han imaginado que el todo tenía algo que ganar con ello, pero esto es absurdo, pues ¿qué podría ganar el todo que no posea ya? Otros han buscado la respuesta en la idea de que el todo deseaba algo para amar, y otros que creó por placer, o por diversión, o porque estaba solo, o para manifestar su poder. Todas estas explicaciones e ideas son pueriles y pertenecen al período infantil del pensamiento. Otros han tratado de explicar el misterio suponiendo que el todo se vio obligado a crear en razón de su propia naturaleza interna, su instinto creador. Esta idea está por delante de las demás, pero su punto débil reside en la idea de que el todo se vea obligado por algo interno o externo. Si su naturaleza interna o instinto creador le obligara a hacer algo, entonces la naturaleza interna o el instinto creador sería el absoluto en lugar del todo, y por lo tanto esa parte de la proposición se cae. Y sin embargo, el todo crea y se manifiesta y parece encontrar algún tipo de satisfacción al hacerlo. Y es difícil escapar a la conclusión de que en algún grado infinito debe tener lo que en el hombre correspondería a una naturaleza interna o instinto creador, con el deseo y la voluntad correspondientemente infinitos.
No podría actuar a menos que quisiera actuar, y no querría actuar a menos que deseara actuar, y no desearía actuar a menos que obtuviera alguna satisfacción. Y todas estas cosas pertenecerían a una naturaleza interior y podrían postularse como existentes según la ley de correspondencia. Pero aún así, preferimos pensar que el todo actúa completamente libre de cualquier influencia, tanto interna como externa. Ese es el problema que está en la raíz de la dificultad, y la dificultad que está en la raíz del problema. Estrictamente hablando, no se puede decir que haya ninguna razón para que el todo actúe, pues una razón implica una causa, y el todo está por encima de la causa y el efecto, excepto cuando quiere convertirse en causa, momento en el que el principio se pone en movimiento. Así que, como vemos, la materia es impensable, al igual que el todo es incognoscible. Así como decimos que el todo simplemente es, nos vemos obligados a decir que el todo actúa porque actúa. Por último, el todo es todo razón en sí mismo, toda ley en sí mismo, toda acción en sí mismo, y se puede decir con toda verdad que el todo es su propia razón, su propia ley, su propio acto, o incluso que el todo, su razón, su acto, su ley, son uno, ya que todos son nombres para lo mismo. En opinión de los que os están dando estas lecciones, la respuesta está encerrada en el interior del todo, junto con su secreto de ser. La ley de correspondencia, en nuestra opinión, solo alcanza a ese aspecto del todo, del que se puede hablar como el aspecto del devenir. Detrás de ese aspecto está el aspecto del ser, en el que todas las leyes se pierden en la ley, todos los principios se funden en el principio, y el todo, el principio y el ser son idénticos, uno y el mismo. Por lo tanto, la especulación metafísica sobre este punto es inútil. Entramos aquí en el asunto simplemente para mostrar que reconocemos la cuestión y el absurdo de las respuestas ordinarias de la metafísica y la teología. En conclusión, puede ser de interés para nuestros estudiantes saber que mientras algunos de los antiguos y modernos maestros herméticos se han inclinado más bien en la dirección de aplicar el principio de correspondencia a la cuestión con el resultado de la conclusión de la naturaleza interior, las leyendas dicen que Hermes el Grande, cuando sus alumnos avanzados le hicieron esta pregunta, les respondió apretando fuertemente los labios sin decir una palabra, lo que indica que no había respuesta, pero también pudo haber tenido la intención de aplicar el axioma de su filosofía, según el cual los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos capaces de comprender, creyendo que incluso sus estudiantes avanzados no poseían el entendimiento que les daba derecho a la enseñanza. En cualquier caso, si Hermes poseía el secreto, no lo impartió, y en lo que respecta al mundo, los labios de Hermes están cerrados al respecto. Y donde el gran Hermes dudó en hablar, ¿qué mortal puede atreverse a enseñar? Pero recordémoslo, cualquiera que sea la respuesta a este problema, si es que hay alguna, la verdad sigue siendo que aunque todo está en el todo, es igualmente cierto que el todo está en todo. La enseñanza sobre este punto es enfática, y podemos añadir las palabras finales de la cita: a quien verdaderamente comprende esta verdad, le ha llegado un gran conocimiento.